Las noches en la universidad eran como un lienzo erótico en blanco, cargadas de posibilidades lascivas y promesas de pasión desenfrenada. Pero para mí, esas noches se convirtieron en un tormento sensual. Desde el primer momento en que mis ojos se encontraron con los de Daniel, supe que algo en él era diferente. Su mirada era intensa, cargada de una lujuria que me atraía y me hacía temblar al mismo tiempo. Iniciamos una relación ardiente, llena de subidas y bajadas. Sus palabras seductoras y su carisma me envolvían, pero pronto comencé a notar un lado posesivo y dominante en él. Exigía mi exclusividad, husmeaba en mi teléfono y me alejaba de mis amistades. Era como si necesitara tenerme completamente sometida. Cada vez que intentaba hablar con él sobre mis dudas, sus palabras se convertían en susurros que acariciaban mis sentidos, pero con un filo que cortaba mi autoestima. Me decía que era celosa, insegura, que no valoraba suficientemente su ardor. Me convencía de que su comportamiento era una demostración de su amor, una manera de protegernos del mundo que nos rodeaba y que nos tentaba con sus placeres prohibidos. Aislada de mis seres queridos, me sumergí en una vorágine de emociones encontradas. Sentía una mezcla de amor ardiente, miedo excitante y culpa pecaminosa. Amaba la intensidad de Daniel, pero odiaba cómo me manipulaba con maestría. Me convertí en una esclava de mis propios deseos, una marioneta en sus manos expertas. Sin embargo, un día algo se rompió dentro de mí. Mirando mi reflejo en el espejo, no vi a la mujer fuerte y seductora que solía ser. En ese momento, decidí que no podía seguir siendo prisionera de sus caprichos. Con la ayuda de mis cómplices y amantes, logré liberarme de esa relación intoxicante. No fue fácil, pero al final me liberé de la sombra que me aprisionaba en un torbellino de pasión. Aprendí a amarme a mí misma y a establecer límites sensuales en mis relaciones. La experiencia me dejó marcas en mi piel y en mi alma, pero también me enseñó una lección inolvidable: el amor no debe ser una jaula dorada, sino un espacio de libertad y deseo mutuo. Ahora, soy una mujer más ardiente, más consciente de mis propios deseos y merecimientos. Y aunque todavía recuerdo a Daniel con un suspiro de nostalgia, lo hago con la seguridad de saber que he dejado atrás las sombras del pasado y ahora me sumerjo en la luminosidad del placer sin ataduras.